Alumnos, buenos días. Soy el futuro docente Ken Javier Giraldolino, estudiante del Instituto Superior Pedagógico Público de Huaraz. El día de hoy vamos a hablar sobre el teatro peruano contemporáneo. Nuestro propósito será el reconocimiento del texto literario del teatro peruano contemporáneo sobre la obra teatral Entonces Alicia cayó de Mariana de Altaus. Pero primero, haremos un repaso sobre los textos literarios, específicamente el texto dramático. ¿Pero a qué llamamos texto dramático? ¿Alguien me puede decir? Muy bien, es aquello que recibe el nombre de texto dramático a todo lo escrito que se elabora con el fin de ser representado en público, no mediante la lectura, sino a través de la actuación. Muy bien. ¿Qué es el teatro? ¿Alguien me puede decir? Muy bien, es un lugar donde podemos presenciar espectáculos. Tienes un punto. ¿Alguien más quiere un punto? Muy bien, es una de las actividades culturales artísticas más antiguas que conocemos. ¿Quién más quiere su punto? Es una de las artes escénicas que se da sobre un escenario y consiste en la recreación de una o varias historias. ¡Qué buena respuesta! Teatro contemporáneo. ¿Alguna vez han escuchado hablar sobre el teatro contemporáneo? ¿No? Bueno, al hablar de teatro contemporáneo, nos referimos al teatro escrito durante la segunda mitad del siglo XX. La característica primordial del teatro contemporáneo es el eclecticismo, que es la mezcla de tendencias. Este teatro está influido por una serie de tendencias que se manifiestan durante la primera mitad del siglo XX. El rasgo común de estas tendencias es el rechazo al realismo. Por lo tanto, utilizar a diversas técnicas para romper con la realidad. El teatro contemporáneo no pretende lograr la identificación del público, sino su reflexión sobre los conflictos que se plantean. A continuación veamos las características del teatro peruano contemporáneo. A ver, ¿alguien me lo puede leer? Sí, muy bien. Rechaza el realismo y se enfoca en lo surrealista. También utiliza diversas técnicas para romper la realidad. Y pretende hacer una reflexión al público sobre los conflictos que se plantean. Muy bien, alienándose con los movimientos artísticos modernos, se dio un giro hacia lo simbólico, la extracción, lo ritual, en un intento de revitalizar el teatro. Teatro peruano contemporáneo. ¿Alguien sabe qué es el teatro peruano contemporáneo? Bueno, entre las décadas de 1960 y 1970, los acontecimientos históricos del país y del mundo llevaron a la aparición de un tipo de teatro en el que la temática social era parte esencial del quehacer artístico. La influencia de los teóricos del teatro de fuera como Stanislavski, Brecht y Grotowski se hicieron notar en el Perú. Algunos grupos se acercaron más al realismo psicológico o la idea de la reflexión para el cambio social, como lo planteaba Brecht. Otros reelaboraron la búsqueda de retorno al ritual en el sentido planteado por Grotowski, pero incorporando las raíces culturales peruanas. Estos grupos eran Cuatro Tablas y Yuchicane. Continuando, la crisis económica y política de los decenios de 1980 y 1980 provocó una reducción de la producción teatral. No obstante,
el teatro continuó siendo una necesidad cultural presente en nuestro país y hoy ha podido resurgir con diferentes propuestas. Cuando representamos una obra teatral en el colegio, por ejemplo, cuando participamos en una fiesta popular como lo que es la Candelaria o el Coyuriti, cuando vemos el teatro de la calle, nosotros estamos siendo parte de la historia del teatro en el Perú. La enseñanza del teatro contemporáneo en nuestro país, nuestro Perú. El teatro contemporáneo ya contempla la posibilidad, entre otras cosas. Por ejemplo, no contar una historia o no tener personajes, o de no partir de un texto ya escrito, sino a partir del trabajo colectivo de los actores. Hora de ir creando la representación. La representación, ¿qué es lo que se llama la creación colectiva? El teatro contemporáneo puede incluir interdisciplinaridad, el aporte de artes plásticas, el aporte de la música, de la danza, al trabajo escénico. Es decir, ya no pensaremos solamente en esta versión clásica, que es lo que explica al principio, sino en lo que implica realizar acciones frente a un público. No necesariamente debe estar, sino debe aparecer lo que es la ficción. Puede ser un teatro más poético, que no necesariamente incluya a contar historias, ¿no? Eso sería el teatro contemporáneo. Y ahora, ¿por qué es importante la enseñanza del teatro peruano contemporáneo? Primero, porque el teatro contemporáneo implica una serie de posibilidades imaginativas para el estudiante. Nosotros acá en el Perú todavía tenemos muchas carencias en nuestra educación. Por eso, es importante hacerle entender al estudiante que la educación y el pensamiento es un proceso básicamente creativo. Llevar a los estudiantes a un proceso que implique la imaginación, la puesta en juego de la creatividad, del pensamiento acerca de mundos posibles. Es algo que les va a permitir desarrollarse en todas las áreas de su aprendizaje. El teatro. Bueno, el teatro contemporáneo es importante porque implica el trabajo con todo el cuerpo. Explica el trabajo de la presencia y sobre él. Les hace desarrollar habilidades físicas, como ya vimos, la danza. El teatro contemporáneo es el trabajo de la relación, porque el teatro contemporáneo, pues lo mismo que ya no trabaja a partir de un formato determinado, se pregunta por los modos de relación con el público. Eso dice, ¿cómo llegar al público? Entonces, el estudiante que se pregunta por la relación, por cómo encontrarse con el otro, por realizar trabajos colectivos, es un estudiante que va a aprender mucho mejor. Ahora pasamos a Mariana de Altaus. ¿Pero quién es Mariana de Altaus? Es una directora de teatro y dramaturga peruana, que nació en Lima en el año de 1974. Estudió literatura en la Universidad Católica del Perú. En el 2011 presentó la obra Entonces Alicia cayó. La obra teatral nos habla el qué es ser madre, qué significa no serlo, qué es querer serlo. Esta obra nos habla de tres mujeres que se cuestionan sobre el rol en la obra.
Obra pensada en mujeres de 3 generaciones distintas, que de pronto en un cuarto de un extraño hotel se asoman a un hueco prohibido y caen. Una es madre, otra quiere serlo, y la última ya no podrá serlo nunca. Ser madre o no serlo trae miedos, cuestionamientos y crisis a ciertas mujeres de hoy, aparentemente autosuficientes, en permanente conflicto con su feminidad. La obra se desarrolla en el Hotel Wonderland, un lugar singular donde 3 mujeres se hospedan. Una es Alba, de 50 años, que llega con su esposo Basilio, huyendo de una plaga de insectos en su hogar. También tenemos a Daniela, de 45 años, una dramaturga que debe encerrarse a terminar una versión teatral de Alicia en el País de las Maravillas, que va acompañada por su hija de 15 años, que se llama Paz, a quien ha dejado plantada su papá. Y Alicia, quien trae a su novio Martín para recibir su cumpleaños número 40 y concebir así a su primer hijo. Las 3 mujeres caen en un hoyo muy profundo y tendrán que enfrentarse a difíciles cuestionamientos sobre la maternidad y el sentido de su existencia en este mundo. También podemos observar que el universo de Alicia en el País de las Maravillas sirve como eje de estas historias contemporáneas atravesadas por los mandatos sociales sobre el rol de la mujer, la maternidad y su confrontación con la vida laboral en el mundo que reclama urgente un cambio. Ustedes se preguntarán, bueno, profesor, ¿eso qué tiene que ver con el teatro contemporáneo? Pues, ¿cuáles eran las características del teatro contemporáneo? ¿Alguien recuerda? A ver, ¿quién me dice? Muy bien, utiliza diversas técnicas para romper la realidad. En este caso, el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. A ver, ¿qué más? ¿Alguien más sabe? Muy bien, dice, pretende hacer una reflexión al público sobre los conflictos que se plantean. Muy bien. Los mandatos sociales sobre el rol de la mujer, la maternidad y su confrontación con la vida laboral, en un mundo que reclama urgente un cambio. Ahora, algunas preguntas. ¿Ustedes lograron recordar todos los temas que habíamos estudiado? ¿Sí? Muy bien. ¿Ya habías escuchado sobre el teatro peruano contemporáneo? Bueno, ¿viste alguna obra de teatro en el Perú? ¿Cuál? ¿Te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Y por qué? ¿Te gustaría participar en una obra de teatro? ¿Sí? Excelente. Eso es todo por el día de hoy, chicos. Muchas gracias. Que tengan buen día.